programación es conducido por los pastores Miguel Ángel Drago y Roberto Gione. Porque bendeciré al Señor con toda mi alma y no olvidaré ninguno de sus beneficios. Paz para el alma. Dios les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente aquí, en Paz para el Alma, y a través de radiomifortaleza.com, en la ciudad de Hollywood, California. Estamos arrancando este nuevo programa hoy, donde estaremos tratando la segunda parte de lo que tiene que ver con la depresión y también el desánimo y otros sentimientos que se manejan en torno a esos momentos difíciles. No sé si usted alguna vez pasó por esos momentos difíciles, si tiene memoria de ellos. Yo pienso que sí, ¿no? Porque eventualmente creo que no hay un ser humano que pueda decir que todo sea fácil. A veces pensamos que hay determinadas personas que la vida les resulta fácil, pero cuando uno conoce sus pormenores, entonces se da cuenta de que no es fácil para nadie. Pero, ¿a qué se debe el desánimo? ¿A qué se debe que uno está con ese sentimiento desanimado, con un tanto de falta de esperanza, sentirse como que, bueno, ¿qué puedo hacer? Y las situaciones se presentan muchas veces causándonos esta impresión en nuestro corazón y nos llevan a alejarnos de la realidad de cada día. Es decir, como que estamos haciendo las cosas que nos toca hacer cada día en la función de cada uno, pero nuestra mente y, si por decirlo de alguna manera, nuestra alma se fue. No estoy diciendo de que el alma puede viajar por ahí, no, nada de eso. Estoy diciendo de que estamos en un cuerpo, pero no estamos en el espíritu. Precisamente la palabra desánimo es falta de ánimo, y viene del latín del original anima, que significa espíritu. Obviamente no está hablando del espíritu de Dios, sino está hablando del espíritu del hombre. Es decir, cuando al hombre le falta, el hombre como género humano, le falta el espíritu de vida, le falta, está como una persona que está haciendo las cosas sin estar su mente allí, sin estar su corazón allí, sin tener la disposición correcta para hacer las cosas que tengan que hacer. El desánimo es como la puerta de entrada a un estado de depresión. La semana pasada, en el programa anterior, estuvimos hablando de la depresión. Y estamos hoy tratando algunas causas y síntomas que tienen que ver con la depresión. ¿Cómo se siente una persona que está desanimada? La persona que está desanimada tiene esa sensación de tristeza, de vergüenza, de falta de confianza, de que las cosas me salen mal, no es esto lo que quiero. En realidad está disconforme con su propia persona y con todo su alrededor. Y eso es precisamente la falta de confianza en sí mismo. Un exceso de confianza la llevaría al estado de orgullo, pero la falta de confianza precisamente produce el desánimo. Quiere decir que hay un orgullo sano donde tiene que la persona valerse a sí misma. Es decir, yo valgo, yo sirvo, yo soy útil. No puede una persona, una criatura de Dios, estar diciendo no sirvo para nada, porque Dios nos puso aquí con un propósito a cada uno.
si alguien dice, no, pero mira a fulano, mira a mengano, es que cada uno de nosotros, todos somos iguales, pero todos somos diferentes. ¿Qué es lo que está mostrando esto también, más allá de la falta de confianza en uno mismo? Está mostrando la falta de confianza en Dios. Es decir, si estoy así es porque me está faltando esperanza en lo que puedo recibir de Dios. Por ejemplo, pensamientos como Dios se olvidó de mí, o Dios no me ama, no sé si existe Dios, llega el caso, es decir, incluso creyentes. Hoy en día ya no sé, porque mi vida es un tormento y no sé si realmente existe Dios, porque si existe, ¿por qué estoy así? Es que eso sería un poco la actitud de Adán, es decir, cuando es descubierto en falta y él le transfiere la culpa a Dios, o sea, es la mujer que tú me diste. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios de las cosas que nosotros debemos de manejar. Es decir, que cuando estamos desconfiando de Dios, estamos desconfiando que es Él el que nos sostiene, el que nos provee, el que nos guarda en salud, el que si estamos enfermos es Él el que nos va a levantar, de que si hemos caído en alguna falta, Él nos va a rescatar. Entonces, cuando no nos damos cuenta de que Él está en control de nuestra vida, aun cuando no lo vemos, entonces no lo estamos tomando en cuenta. Hubo personajes en la Biblia que estuvieron en este tipo de situación y aún personajes relevantes. Por ejemplo, Josué, que se enfrentó al desánimo cuando en Josué 1.6, bueno, capítulo 1 del 6 al 9 inclusive, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, soy tu Dios y te fortaleceré. Entonces, sabemos que Dios permite pruebas en nuestra vida. No necesariamente que nos manda la prueba, a veces puede provocar una prueba para fortalecernos, pero no todo el tiempo es que cada prueba la mandó Dios, sino de que ante las vicisitudes de la vida, que muchas de esas pruebas hemos caído por propia consecuencia de nuestras propias decisiones. Por tanto, si nosotros no estamos tomando en cuenta a Dios, piensen esto, si no tomo en cuenta a Dios para mi vida, cuando la prueba llegue, mi actitud sería como una actitud de fracaso, un sentimiento de fracaso. Me sale todo mal. Cuando se está opinando así, es que no está contando a Dios en su vida. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer al respecto? Debemos tomar en cuenta a Dios. En el caso de Josué, él esperó en el Señor. Y también encontramos cuando en el mismo capítulo está, cuando Dios trata con el capítulo 1 de Josué, 6 al 8 al 9, encontramos de que lo manda que haga algo, lo manda que se esfuerce, pero también le promete que estará con él. Entonces, esa promesa que estará con él es la que precisamente está ausente en nuestro corazón al momento en que sucede algo, al momento en que estamos siendo probados, al momento en que debo de confiar en Dios y creer, si creo en Dios, debo creer de que Él va a levantarme de la situación en que me encuentro. Si me dejo llevar por la situación, no tomo en cuenta a Dios, no lo involucro a Él en mis cosas personales, en mi vida personal,
en el ministerio, en el trabajo, en la familia, en la salud. Entonces, puedo pensar de que esta persona se considera autosuficiente. Es decir, es una persona autosuficiente en un término social, es correcto. Es decir, mire, por ejemplo, hay una persona, podemos decir el caso, una mujer se queda sola, sea por cualquier circunstancia, pérdida del esposo, etc. Y tiene que salir a luchar en la vida. Y sale a luchar, sale a trabajar, sostiene a sus hijos, es autosuficiente, se puede sostener pagando su renta, los gastos que requiera mensualmente para todas sus actividades y de los hijos que tuviere. Entonces ahí está bien aplicada la palabra autosuficiente. ¿Cuándo está mal aplicada la palabra autosuficiente o tiene otra connotación? Es cuando estoy en una situación y pienso, esto lo resuelvo yo. O cuando a veces culturalmente se dice en términos como aquel que fue el creador, el dueño del Titanic, ni Dios contra el Titanic. Entonces, cuando no se toma en cuenta a Dios en la vida propia, en la vida personal, estamos sin Dios. Porque no lo hemos dejado obrar, no lo dejamos participar en nuestra vida, no lo dejamos que obre a través nuestro y en nosotros. Entonces, cuando eso sucede, nos encontramos en una situación tal vez semejante a la de David cuando fue confrontado con Natán y el profeta Natán, y Natán le presenta la ilustración de la oveja. Y en esa ilustración de la oveja, David dice, pero ese es digno de muerte. Y el profeta le dice, ese eres tú. ¿Ese soy yo? Entonces no se había dado cuenta. ¿Por qué no se había dado cuenta? David, un hombre que para ese momento joven, adulto joven, rey, todo a su alcance, toda a su disposición, no obstante tenía temas que resolver, el país estaba en guerra, pero él decidió darse los gustos personales, los gustos en la carne, los gustos que le placían a él, y en vez de estar en el lugar en que debía estar, estaba paseando por la terraza, dice la Escritura. Él estaba en el lugar que no debía estar y eventualmente Betsabé tampoco estaba en el lugar que debía estar. A veces no se tiene en cuenta que el lugar donde ella se estaba bañando eran unas piletas, albercas o piscinas, como usted le llame, o fuentes de agua, que eran como un adorno de la casa real, al frente, que era largo ese tipo de piscina, de alberca. Y ella fue a bañarse ahí. Ese no era el lugar donde iban a bañarse la gente. Entonces, las cosas que ocurrieron porque coincidieron dos personas que cada uno estaba fuera de su propio lugar. ¿Cuándo es que estamos en el lugar correcto? Es cuando estamos con la disposición de confiar en Dios. De decir, Señor, rescátame de esto. Señor, llegué a este punto y no sé qué hacer. No sé cómo salir de esta situación. Y nos encontramos tal vez en un punto de desesperación, pero con la confianza en que Dios puede sacarnos de eso. En ese orden de cosas, entonces, estamos depositando nuestra confianza en el Señor, en Dios. Cuando es así, entonces Dios empieza a obrar. Dios no obra hasta que uno no esté dispuesto a que Él participe en nuestras cosas.
En realidad el desánimo es parte de nuestras emociones. El desánimo es parte de nuestra naturaleza, porque tiene que ver con las emociones y los sentimientos. Aunque las emociones y los sentimientos no necesariamente son lo mismo, pero a veces una emoción puede llegar a convertirse en un sentimiento cuando algo, un sentir, algo que, por ejemplo, tengo temor de alguna situación, eso es una emoción, el temor es una emoción, pero si se comporta uno de tal manera que se convierte eso en un hábito, en la forma de actuar o de proceder, entonces eso se convierte en un sentimiento, pasa a ser parte de mi propia personalidad. Y esa personalidad es de que se convirtió en una persona temerosa aquel que no lo era. Por tanto, el desánimo, si bien es una condición propia de nuestra naturaleza, de la cual nadie está exento de experimentarla, sin embargo, florece cuando, si me permite la expresión, florece cuando se la está regando, en el mejor sentido de la expresión, es decir, cuando se le echa agua, cuando se le está alimentando. Entonces, si el temor lo estoy alimentando, ese desánimo es parte de esa condición. Por tanto, cuando antes estábamos bien y teníamos todo tipo de situaciones bajo control, y uno se siente confiado, es como, imagínense una persona que suele, como vivimos aquí en el sur de California, uno tiene que viajar mucho en auto y se puede pasar horas cada día arriba del vehículo para ir y venir a todos los compromisos que tenemos. Y las necesidades llegan cuando uno está en el ministerio y llegan las llamadas por teléfono y bueno, voy a atender, estoy manejando, pero es que necesito atender a esta persona. Y primero uno se resiste porque sabe que no debe hacerlo, pero en un momento dado se acostumbró a eso. Hasta se le da un lugar al teléfono, para tenerlo cerca, poder verlo, poder manejarlo. Están vendiendo aparatos para que puedas colocar el teléfono cerca del alcance de tu mano. Claro, puede evitar un accidente, tener ese aparatito, pero en realidad sería, no usarlo sería lo ideal, porque cada vez que estamos sacando nuestra mente del foco principal de lo que estamos haciendo, estamos perdiendo la capacidad de decisión. A esto vuelvo, con que el desánimo es algo que llega cuando hemos dejado cositas sueltas por ahí y entonces no estamos obteniendo el resultado que estamos queriendo o pretendiendo obtener. Espero estar explicándome. Aquí llegó nuestro querido amigo Roberto Gione, viene desde la otra parte del mundo, anduvo esta semana recorriendo el mundo, ¿verdad, Roberto? Bueno, una parte. Una parte del mundo. Estamos tratando. Entonces, decíamos, cuando ese sentimiento, esa emoción, está tomando control de la propia persona, llega a convertirse en un hábito y el hábito ya nos maneja. A veces te preguntas, ¿por qué estoy haciendo esto? Es que lo hago siempre. ¿Por qué me sirvo el café si en este momento me parece que no está bueno que tome café ahora? Es porque es un hábito. Y así estamos llenos de hábitos, pero cada hábito, hay hábitos que son buenos, hay hábitos que son saludables, hay hábitos que son convenientes, y hay otros que no lo son. Por ejemplo, cuando estamos dejando de depender de Dios y ya hemos comenzado a autodepender, a tener una autosuficiencia,
donde el ego de la persona, está gobernando la voluntad propia, entonces Dios ya no entra en juego en la vida de esa persona, no está participando porque Dios quedó fuera de este juego. Por tanto, cuando ya nos encontramos así, se presenta la posibilidad del fracaso. Cuando nosotros estamos muy entretenidos haciendo las cosas que creemos que son las mejores, y de que si no lo hago yo, ese pensamiento no lo hace nadie, o que mejor que esté yo con esto, que nadie puede venir a hacerlo, alguien lo tiene que hacer. Todo ese tipo de prejuicios que solemos tener los que tocamos el arpa y la guitarra al mismo tiempo, espero que usted me entienda lo que quiero decir, es algo imposible. Entonces, ante esta imposibilidad, nos empezamos a sentir autosuficientes para decir, yo puedo, yo voy a salir de esto, voy a obtener lo que quiero. Pero en un momento dado nos damos cuenta de que no es suficiente. Y cuando nos damos cuenta de que no es suficiente, es cuando llega el momento o el punto del camino donde nos estamos preguntando, ¿qué estoy haciendo? Y de repente me doy cuenta que hay cosas que antes me animaban y ahora no me animan, ahora me desaniman. Oye, mira, hay que hacer tal esto. Puede ser trabajo, puede ser un paseo, puede ser algo de ministerio. Esto le pasa también a los pastores. No se crea de que los pastores no pasan por depresiones, que no tienen desánimo. Esta experiencia del desánimo la pasamos todos. Sin ir más lejos, hace un tiempo atrás, hace unos meses, si ustedes recordarán los que siguen el programa, de que hemos tratado, ¿se acuerdan de aquel caso, un pastor que se suicidó? Muy bien. El suicidio no es algo que llega de la noche a la mañana, no es el tema de hoy, pero estoy poniendo de ejemplo. Es algo que lleva un proceso para llegar a eso, en la mente de la persona. El desánimo es algo igual, no llega de repente, es algo que poco a poco. Es como que si en la vida tú estás subiendo una escalera, la escalera de la vida, pero en un momento dado, en vez de subir, estás bajando escalones, pero digamos marcha atrás. ¿A dónde voy? Estoy caminando en sentido contrario. Lo que estoy haciendo no está siendo de utilidad. Lo que estoy haciendo no está siendo útil a nadie, ni siquiera a mi propia persona, tampoco a mi familia, tampoco al ministerio. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Llega ese cuestionamiento cuando ya estamos en la línea para caernos del otro lado. O sea, las luces de alarma llegan antes, porque piensa de que antes de la luz roja está la amarilla, pero es solamente un instante. Dura una fracción de segundo comparado con los 30 segundos que puede durar la luz roja, o en algunos lugares más cuando hay mucho tráfico. Pero en ese instante la luz amarilla, donde tú no puedes tomar una decisión de que, ¿qué hago? Porque te quedas en el medio. Tú has visto, no sé si te puede haber sucedido a ti, pero que te quedaste precisamente en medio de lo que se llama aquí un crucero, o en un cruce de dos calles, de dos avenidas, y justo exactamente en el medio. No estabas en el tiempo correcto, no entendiste el mensaje, o estabas distraído, tu mente estaba en otra cosa, o querías llegar como fuese el caso. Entonces no se trata de eso. Se trata de que hay un tiempo para cada cosa. Se trata de que nuestra humanidad, como Dios nos creó, Él nos avisa a nosotros, sea a través del Espíritu Santo, sea a través de discernimiento, sea a través de experiencia de la vida, como fuera el caso que le toque a cada uno conforme a su relación personal con Dios, tenemos una luz amarilla. Nunca podemos decir, no sé cómo llegué a esto. En realidad, en el fondo, sabemos cómo llegamos.
porque en algún momento hubo una luz amarilla. Es más, cuando ya las cosas, el lodo nos está tapando, ya no es amarilla la luz, ya estuvo en rojo. Entonces hemos tomado la decisión de cometer la infracción, de cometer la falta, es decir, cruzar en rojo es una falta. Por supuesto usted, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, sabe de que estos son figuras retóricas que estamos usando. Aquí esto no es una clase, una enseñanza del tráfico, ¿no? Es una enseñanza de cómo manejar nuestra propia vida. La pregunta que quiero transmitirle a usted en este momento es, ¿cuáles son las cosas o algunas de las cosas o eventos o sucesos que le han desanimado o le desaniman a usted? ¿Qué nivel de control tiene usted en la vida? ¿Qué nivel de control tiene usted en la vida que puede tomar control de esa situación o está siendo controlado por la misma? ¿De qué lado está usted? ¿Usted tiene control de lo que está pasando o está la vida o las circunstancias controlando su propia existencia? Yo le preguntaría a usted si usted, en función de esto, de lo que estamos compartiendo, usted pudiera escoger 3 adjetivos calificativos sobre su persona. No estoy hablando de que usted busque malas palabras, sino algo que lo defina, que lo, de alguna manera, que usted mismo se califique a usted. Por ejemplo, he sido descuidado. ¿En qué puedo ser descuidado? Alguien puede decir, no, pero yo no soy descuidado o descuidada, atiendo a mi familia, o cumplo con mi trabajo, con mis responsabilidades. A ver, la atención a tus asuntos personales, lo que fuere, ¿te permite tiempo a solas con Dios? ¿Has tenido la oportunidad de darle parte de tu precioso tiempo a Dios? ¿Has estado en comunicación con Él? ¿Le has hablado? Es más, digamos que le has hablado, pero lo más importante de la oración, ¿le has oído? ¿Dios quiere de que tú vayas en el rumbo que tú has decidido ir? ¿Qué otro tipo de adjetivo podrías poner? Olvidadizo, olvidadiza. Ah, me olvidé de orar. ¿Hoy? Bueno, los últimos 3 meses. Ah, entonces no es que te olvidaste de orar, te olvidaste de Dios. Ya es otro asunto eso. Entonces, ¿qué es lo que se está escapando de las manos? ¿En realidad se te está escapando de las manos? ¿O de alguna manera tú te estás escapando de las manos de Dios? Decidiste salirte. Yo puedo. O sea, lo que mi capacidad, mi voluntad, mis deseos personales, mi formación me permiten resolver cada situación que se presente. ¿Será así? ¿Puedo ser tan autosuficiente? ¿Qué dices tú? ¿Podemos ser así, Roberto? Lo que sucede es que el ser humano, para sus lamentables decisiones, cree muchas veces eso, ¿no? O a veces hay un problema en la formación. Entonces, lamentablemente, muchos seres humanos, hasta que no tocan fondo, o hasta que de alguna manera no suena
esa fuerte alarma en sus vidas no cambian su manera de ser o de ver las cosas, ¿no? El hecho de siempre creer que van a poder salir adelante solos, que tienen todos los recursos necesarios, que tienen todo el conocimiento necesario. Se olvidan, como decías tú recién, Miguel Ángel, de Dios verdaderamente, y cuando se acuerdan, en algunos de los casos se acuerdan bastante tarde. Así que entonces creo que la reflexión que tú nos estás trayendo esta mañana es para que las personas, una manera de justamente confrontar el desánimo y de confrontar esos momentos en donde las personas se sienten con depresión, es justamente comenzando con Dios. Ahí está el asunto, viendo la manera de que también otros le ayuden, porque muchas veces lo que vemos es que las personas no se abren a una ayuda, no se abren a recibir un compañerismo, a que alguien camine al lado de ellos en esos momentos de depresión, en esos momentos de tristeza. Es como sucede en las etapas de luto. En esta semana estamos haciendo acompañamiento de 3 familias que han vivido diferentes circunstancias de pérdida y es una situación que trae mucha depresión también, ¿no? Casualmente hemos estado un poquito cerca de este caso que salió en la opinión pública el día lunes, que saliendo de la corte allí en la ciudad de Tijuana dieron muerte a un muchacho. Ya estaba en su carro y tenía a su bebé en los brazos, ¿no? Y entonces en esa balacera él muere y la niña está ahora debatiéndose entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces la abuela, que es parte de nuestra iglesia, está en un momento de depresión muy fuerte, ¿no? Por todo lo que ha pasado, por el estrés que está viviendo. Pero ¿qué es? Me decía ayer, ¿qué es lo que le está, aunque ella tuvo que salir del país, está allá tratando de traer el cuerpo de su hijo, ¿qué es lo que la está manteniendo fuerte? Bueno, el hecho de que logramos un grupo de creyentes y de pastores que le están acompañando allá donde ella está, donde ella se encuentra, para caminar en este proceso de pérdida, en este momento de instancia de depresión que ella siente, ¿no? Así que el acompañamiento y el dejarse acompañar en estas etapas de depresión, en estas etapas de pérdida, en etapas de desánimo, es muy importante. Yo creo que, Miguel Ángel, la situación está cuando la gente se bloquea, ¿no? Se cierra, porque creen que en su momento van a poder salir adelante solos, y la verdad es que no estamos preparados para eso, porque justamente, sea cual sea el problema, la etapa depresiva que estamos viviendo en ese instante nos bloquea, nos autobloquea. Yo creo que es la mejor sugerencia que hoy podemos darle a las personas, podemos darle varias, pero esa es muy importante, que se dejen acompañar en el proceso de desánimo, en el proceso de depresión, ¿verdad? Y interesante lo que tú estás planteando, y lamentable, ¿no? La pérdida de un joven con su criaturita, y hay cosas que se escapan de la lógica de la vida. O sea, Sí. uno espera que la muerte, cuando uno ya está en la tercera edad, o más, es obvio, pero un joven, una criaturita, es algo que es, Sí. Es que no estamos preparados. Siempre yo digo esto, estamos tal vez más preparados en cierta forma, psicológicamente hablando, como para, digamos, enterrar a sí, nuestro abuelo. claro. Uno dice, bueno, el abuelo es mayor, de repente tenía alguna enfermedad, tiene 90 años, etcétera, etcétera. Para eso es como que, aunque es una pérdida, pero la sobrellevamos mejor. Pero es usual tal vez
que los hijos enterremos a nuestros mayores, padres, abuelos, etcétera, pero que un papá o un abuelo entierre a su nieto o a su hijo, para eso no estamos preparados. No es algo que ni lo pensamos. No es natural. No entra en la etapa Sí, natural. y claro, esto que estás planteando obviamente produce un gran desánimo y es un Y sentimiento depresión. fatal, pero estábamos tratando el desánimo cuando nosotros somos de alguna manera causantes, Ujú. cuando nuestra propia personalidad, orgullo y eso, ¿sabes? Me viene a la mente, Roberto, ¿te acuerdas de Naamán, el sirio, no? Sí. Y cuando le dicen, mira, métete en el río, ¿no? Y ¿cómo me voy a meter en ese río sucio? Ajá. O sea, él era una persona rica, influyente, poderosa y no concebía en su mente de que tuviera que hacer algo que él se sentía como degradado. Así es. Eso es la soberbia de espíritu. Eso es la soberbia de espíritu. Eso es el orgullo que no nos permite alcanzar la sanidad. Y sabes que alguien dirá, ¿y qué tiene que ver esto con mi problema, por ejemplo, matrimonial? Es que es lo mismo, es el mismo espíritu. Exacto. Cuando hay una falta de perdón, cuando hay cuando no sienta la necesidad de reconciliación, cuando le da igual lo que fuere, no tiene interés, entonces no quiere rescatar, digamos, su propia vida. Cuando hay un conflicto y se niega a poder trabajar, entonces hay un orgullo, hay un orgullo que no permite la resolución de los problemas. Uno tiene que hacerse cargo y trabajar y doblegarse para poder encontrar la solución delante del Señor, es decir, que Él nos provea la solución. En este orden de cosas, estábamos tratando que le queríamos preguntar a los oyentes. Primero preguntamos de 3 adjetivos que se pudieran autocalificar en el mejor sentido para que ustedes puedan medirse. La otra es, cuando está desanimado, ¿qué hace? ¿Sabes qué es lo que se hace culturalmente en nuestra gente, Roberto? Uh-huh. A ver. Comer hidratos de carbono. Ajá. Lo que nosotros decimos ya la factura, ¿no? Sí, sí. O sea, el pan dulce, ese tipo de cosas. Dulces, panes, todo lo que contenga levadura, masa y todo eso, porque da esa sensación de llenura y de complacencia. También he visto otras reacciones, que es la de acostarse, a dormir, Sí. a meterse en la cama. Eso ya es depresión avanzada. O sea, ya pasó del desánimo, ya está en una depresión y necesita, a veces, en algunos casos, cuando la persona está agotada, entonces sí necesita un descanso reparador. Incluso te encontrás con jóvenes que también están pasando en transiciones y te pueden dormir 24 horas. Wow. Sin parar. Sin parar. Todavía su organismo está en proceso. A veces se ignora de que el ser humano se desarrolla hasta los 25 años. No se cree que ya tiene 18, 20 y ya estuvo, ya está hecho. Y no, nuestra biología, nuestro cuerpo, todo nuestro ser sigue creciendo y evolucionando hasta los 25. Entonces, cuando ocurre algo como lo que estamos hablando antes de los 25, la carga física se siente más. O sea, por eso podemos ver incluso niños o adolescentes que cuando hay un problema entre sus padres, se abaten e incluso se quedan dormidos en cualquier lugar. Tú que tratas con jóvenes allí en tu iglesia, ¿les has planteado qué planes tienen?
en esa, para su vida. Sí, Trabajamos en eso. Fíjate, Miguel Ángel, es interesante que no queremos hacer comparaciones, pero aquí entre nos, hablando de esto, por alguna razón, yo observo que nuestra adolescencia fue obviamente muy distinta, pero como que teníamos ya una idea, o por lo menos ya había algo definido de lo que queríamos hacer. Pero estoy observando que hoy día al adolescente le cuesta mucho imaginarse qué es lo que quiere hacer. Es decir, sí los hay, pero el porcentaje es menor. De cada 10 yo observo 1 o 2 adolescentes. La adolescencia aquí en Estados Unidos se entiende de 13 a 19 porque ellos utilizan una nomenclatura que dicen 13 to 19, entonces los teen, a eso Sí. le llaman adolescentes. Y me refiero a ese grupo. en realidad no está mal, ¿eh? No está tan mal, ¿no? Mm. Y ese grupo en sí, yo observo que por lo general demoran bastante en definir lo que quieren hacer. Entonces yo creo, y esto no es solo labor de la iglesia, sino de otras instituciones, la misma familia, hay que ver cómo exponerlos para que puedan ver otras cosas, enterarse de otras cosas, conocer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, estos proyectos que hay de llevar a los jóvenes a este tipo de museos, el Museo de la Pobreza, como se llama hoy en día, Poverty Museum, le llaman así, pero sin embargo abre mucho la mentalidad de los chicos, ¿no? De poder ver cómo está el mundo que ellos no ven, o el mundo que su tecnología no les muestra, Claro. el mundo que su Twitter no les muestra, O que el barrio donde vive no le muestra. tampoco, claro. Y como son muy dados a ese sistema de redes sociales, que ni siquiera es el Facebook hoy en día, es interesante, pero estos chiquitos no están enrolados en el Facebook. Sí, Tú y yo usan sí, otras que redes. somos muchachos también de otra juventud. Están en otras Sí. redes, y unas redes rápidas, esos de los shock, estos que duran unos minutos nada más, y miran la información y luego se perdió. Y tú le dices, no, pero ¿puedo volver a ver? No, solamente lo puedes ver una vez. Oh, Hay mucho de eso y se pasan esos videos millares por todas partes. Solo puedes ver en el celular una vez que lo viste, ya está, ya se fue. Esa es la realidad de los adolescentes de estos días. Entonces tenemos que exponerlos. De hecho, hay, por ejemplo, algunas personas proponiendo hacer viajes con ellos fuera del país también, para que abran su mente, para que puedan ver lo que está pasando y luego que eso sea utilizado para grupos de reflexión, ¿no? Porque simplemente llevarles y ver. Ahora, ¿por qué lo de llevar a los adolescentes y ver? Porque ellos son muy visuales, Miguel Ángel, hoy en día, muy visuales. Entonces, hay que llevarlos a ver aquellas cosas que sus redes sociales no les muestran y luego, entonces, ahí sí, con la mejor sapiencia y sabiduría posible, como si fuera con un tirabuzón de estos sacacorchos, comenzar a trabajar en ellos para sacarles sus reflexiones internas que a veces no las expresan, ¿no? De decirles, bueno, y ahora que vistes este tipo de pobreza, ahora que vistes estas necesidades, ahora que vistes estas realidades, ¿qué piensas al respecto? Sabes, Roberto, escuchándote me venía a la mente de que, fíjate de que un poco como tú estabas diciendo hace un momento, la depresión en lo que fue nuestra juventud o lo que sigue siendo nuestra cultura, como nos hemos formado nosotros, no es el mismo tipo de depresión de que el adolescente actual de esta parte del mundo experimenta. Correcto, sí, completamente. Porque lo que estabas diciendo, por ejemplo, en las redes sociales también involucra un estado de depresión. Cierto. Ese es su escape. Se escapa de la realidad. Si ese chico tiene los problemas en el hogar, los padres, se escapa ahí. Esa es su cueva. Así es, cierto.
su propia cueva, como la de David, ¿verdad? Pero nosotros, en nuestra época, la depresión era diferente, era otra cosa. Tal vez te ibas al campito, jugabas al fútbol, te buscaban los chicos de la esquina, se quedaban ahí hasta tarde, y de alguna manera había comunicación, había contacto con otros seres, con otros semejantes. Hoy es electrónico, no hay... Sí. No sé qué autor fue que le llamaba la terapia del barrio a eso. Sí. Porque claro, compartíamos a veces y con los más allegados todas las situaciones que vivíamos en casa, o a veces los problemas con los hermanos mayores, o los problemas de la escuela, vamos a decir. Y la verdad que era una terapia fenomenal, gratuita, ¿verdad? Y aparte, era una terapia donde éramos comprendidos, porque esos otros compañeros o compañeras también estaban viviendo situaciones muy similares a las nuestras, a veces. Claro, también se podrían recibir malos consejos, de todo. Ah, sí, sí, porque sí, por supuesto. no vamos a decir siempre todo tiempo pasado fue mejor, porque había situaciones de todo tipo, ¿no? Nos vamos acercando ya poco a poco al final de nuestro programa de Paz para el Alma el día de hoy. Dentro de unos instantes ahí nos vas a tener un poco de información acerca del Shaddai, también acerca de Nueva Esperanza, de lo que estamos haciendo, las conferencias. A propósito, me gustó mucho tu conferencia en San Diego, salió en vivo. ¿Ah, sí? Sí, muy bueno. Ni me enteré que salía en vivo. Ya ven. Ese es el precio de la fama. Hablando de las redes. Sí, Hablando de las me redes. estoy enterando ahora. Así es. Ok, bueno, y sí fue un lindo momento. Estuvimos ahí con el pastor Erasmo Ruiz. Erasmo Ruiz. Tremendo él, su familia, encantadores todos ellos, una experiencia lindísima. Realmente da gusto estar ahí con ellos, te sentís en casa, te sentís en familia, todos participan, todos, y también un buen feedback de la gente, ¿no? Así es. Sí. En lo personal, pues bueno, llevamos un poco de saludos de Paz para el Alma a nuestros hermanos y amigos en Oaxaca, te mandan muchos saludos. ¿Trajiste queso de Oaxaca? Sí. Sí, muy rico, muy sabroso, claro que sí. Pero estuvimos también con nuestros hermanos y amigos en el Istmo, allá en Tehuantepec, a 1400 metros de altura. Ah. Muy interesante conocer las comunidades en la sierra, conocer la comunidad zapoteca, ¿no? Un dialecto que no manejamos, muy interesante. ¿Hablan español también? Hablan español perfectamente, sí, pero conservan su dialecto. La Biblia está, el Nuevo Testamento al menos está en zapoteco. Oh. Y muy interesante, así como aquí hay iglesias que hacen sus servicios bilingües, iglesia en español, allá se hace español zapoteco. Oh. Me ha gustado mucho, la verdad que aquellos que nos gusta conocer otras etnias, así que les mandamos un saludo, nos trataron muy bien. Comimos muy rico, la comida oaxaqueña es muy sabrosa, esas tlayudas muy ricas que se hacen en todas partes. Entonces no tuviste problema de desánimo, No. Estuviste bien animado, ¿no? No, correcto, sí, así que contento de estar. ¿Sabes? Vamos a con compartir a los hermanos y amigos algunos pasos prácticos con el tema del desánimo. En primer lugar, ser realista. Encarar la vida tal cual se presenta y hacerle frente a la misma. Precisamente, mira, me viene a la mente en la reunión que tuvimos ahí en la conferencia con el pastor Erasmo, les puse el ejemplo de Romeo y Julieta. ¿Te acuerdas la historia, no? Sí. Pero hay algo que muchas veces se pasa por alto, o sea, en la memoria colectiva se olvida un detalle. Cuando llega Romeo y ve el cuerpo de ella como muerto, la da por muerta. Pero en realidad ella había simulado, no estaba muerta.
Entonces él se suicida en una depresión profunda. Y después ella despierta, tenía un somnífero, ¿no? Ujú. Se despierta y ve que él estaba muerto. Entonces se agarra y se suicida de verdad. Ahora sí. Ujú. Entonces, ser realista es hacer frente a la situación y no escapar. Si alguien piensa que la muerte es el escape a los problemas de la vida, está totalmente equivocado. Ujú. En primer lugar, Dios es el que da la vida y nosotros no somos o no tenemos la potestad de quitarla, ni siquiera la propia. Porque no somos los creadores, ni siquiera hemos acompañado a Dios en la Sí. creación, solo el Espíritu Santo. Entonces, ser realista y hacer frente a la situación. Debemos de... ¿Qué más podemos hacer, Roberto? Bueno, creo que lo otro es justamente entregar ese desánimo a Dios. Es muy importante eso, donde la persona necesita hablar con Dios al respecto de esto. Y poder compartir, decirle a Dios cómo se siente. Podríamos preguntarle a nuestros radioescuchas, decirle, bueno, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a Dios cómo se siente? Es necesario, Dios está dispuesto a escucharle a usted sus sentimientos. Roberto, te hago una pregunta. Si tengo un proyecto y me salió mal, ¿qué hago? La clave de esto es replantearse las metas, ¿sí? No está mal, es decir, algo sale mal, algo no funcionó, eso es parte de la vida. El problema estaría en no replantearse, de no repensar qué fue lo que sucedió y cómo puede mejorar. Así que es justo que usted se replantee lo que ha sucedido y obviamente no para hacerlo de la misma manera, porque si ya sabe que algo le salió mal, pero poder ver cómo mejorar, cómo salir adelante. ¿Qué fue lo que no anduvo bien? ¿Cómo lo podría hacer mejor? ¿Viste cuando uno se pregunta qué pasaría o qué hubiera sido y si yo habría... Ay, qué casualidad. Esta mañana temprano estaba justamente un ministro nos llamó con ese tipo no con ese tipo de preguntas, sino que en el proceso de coaching, de asesoría, me iba diciendo, pero está bien lo que usted me dice, Pastor Roberto, pero ¿y qué tal si de repente me pasara esto, y si me dicen lo otro, y si me dicen que no? Bueno, pero espérese, usted va por el sí, si usted va a hacer algo pensando que ya le van a decir que no, entonces no se mueva, no haga nada, porque ya está, ya usted en su mente cobijó eso, anidó la idea de que no va a funcionar. Entonces, no podemos estar con el asunto de que qué pasaría si me va mal y qué sucedería si no me funciona. Porque Como no decimos salimos. en el barrio, todas pálidas, ¿verdad? Sí. Mira, ya que nos tenemos que despedir. ¿Quieres compartir algo? Sí, simplemente trate de no concentrarse en los sentimientos. Recuerde que los sentimientos no pueden ser la base de su vida o de su relación con Dios. Los presentamos a Dios, pero recuerde que el Espíritu Santo siempre está obrando de manera muy especial. Muy bien, simplemente si usted vive o está buscando una iglesia en el condado de Ventura, en la ciudad de Simi Valley, les esperamos allí, Nueva Esperanza Covenant Church, en el 4680 Alamo Street. 4680 Alamo Street, en la ciudad de Simi Valley. El teléfono es 805-336-3604. Una vez más, 805-336-3604. Le esperamos los viernes a las 7 de la noche, los domingos a la 1 en punto de la tarde. Y este domingo vamos a tener un invitado especial. Va a estar Julio César González desde el norte de Uruguay. Va a estar con nosotros compartiendo la palabra con un tema increíble, ¿verdad? ¿Cuáles son los espíritus que hoy
atacan la iglesia del Señor. Espíritus engañadores. Ajá. Roberto, gracias por compartir eso, y antes de que se termine este tiempo, nos queda menos de 2 minutos, quería anunciar de que a los hermanos y amigos del área de Los Ángeles, que estén cerca aquí del área, precisamente de Los Ángeles, Hollywood, donde estamos aquí, próximamente estaremos comenzando un grupo aquí en la radio. En la radio, wow. Aquí bueno. mismo. No de paso conocen la radio. Sí, conocen la radio, pero tenemos otro lugar aquí donde podemos reunirnos y estaremos impartiendo una clase de consejería totalmente gratuita. Para aquellos que quieren saber más, que tengan preguntas, pueden comunicarse con su servidor Miguel Ángel Drago al 951-220-0375. ¿Podemos decirlo una vez más el número? 951 el área, 220-0375. Les digo que el teléfono es de aquí del área de Los Ángeles, porque a veces gente no me llama pensando que es de otra parte, no sé. Tengo que cambiar el número, me parece. Gracias por su tiempo, ha sido de bendición que usted nos siga, que comparta esto. Esperamos que Dios bendiga su vida. Y esto fue Paz para el alma. Dios le bendiga.